¿Te parece, Monse, Eduardo, Simón, que volvamos a hablar de Luis Edgardo Hermosilla Osorio? ¿Ya? Primero, él está en prisión preventiva. Nuevamente, y yo siempre seré majadero en aquello, explicar que la prisión preventiva no es una pena anticipada. La prisión preventiva es una medida cautelar que lo que busca es asegurar determinados fines del proceso. En este caso, se estima que el señor Hermosilla, hasta el día de hoy, es un peligro para la seguridad de la sociedad. Y por eso está en prisión preventiva y está siendo investigado por delitos tales como soborno, delitos tributarios y lavado de activos. Y a eso se le suma luego tráfico de influencias. Todos esos delitos suman una prognosis, una posibilidad de pena de 18 años o más. Y por lo mismo se dan todos los presupuestos que establece nuestro derecho para que esta persona sí pueda estar en prisión preventiva. Perdón, pero entendiendo que es difícil a lo mejor la respuesta, pero si esa prognosis, que me gusta esa palabra, es muy rara la palabra. Prognosis. Que podría estar 20 años. ¿Podría ser efectivo que Luis Edgardo Hermosilla Osorio, a sus 60 y tantos años, pague 20 años en prisión? Es difícil, y es difícil ¿por qué? Porque efectivamente acá tenemos una persona que hasta que yo entiendo tiene intachable conducta anterior, es decir, no se le comprobaron delitos anteriores, no ha sido condenado, y por otra parte hay que ver su colaboración con la justicia. Hasta el momento la defensa de Hermosilla no ha sido para nada colaborativa, o sea, en eso hay que ser claro, y eso puede cambiar. Perdón, y sobre lo mismo, nuevamente tomando la prognosis, ¿esos 20 años serían en Capitán Llaver o serían en la No hay Penny? nadie que esté condenado que pueda cumplir pena en Capitán Llaver. Ya entendiendo desde mi punto de vista, y me hago responsable de lo que digo, que el Capitán Llaver ya es un beneficio. Perfecto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, de los chilenos que tienen que cumplir una pena de prisión preventiva, no la van a cumplir en Capitán Llaver. Capitán Llaver es muy reducido y es como el Capuchinos nuevo, quizás sin tanto el lujo como tenía Capuchinos, pero no es una prisión común y corriente. Y para puro hombre. Y para puro hombre, por lo demás. Bueno, veamos un poquito la historia de Luis Hermosilla. Efectivamente, en agosto de 2024 él es formalizado y la jueza y luego la Corte de Apelaciones decretan su prisión preventiva. Pasó mucho tiempo, pasaron varios meses, hasta diciembre de 2024, donde su defensa, encabezada por su hermano, decide revisar las cautelares. ¿Para qué? Para que él no pasara la Navidad en Capitán Llaver. De hecho, ahí se cuenta que, como le fue mal también y siguió en la prisión preventiva, celebraron la Navidad en Capitán Llaver. No sé si te acuerdas, Eduardo, esto lo hablamos en el matinal, hicieron un pollo arvejado, jugaron al amigo secreto, pero no pudieron llegar a puerto porque el amigo secreto se filtró. Entonces no le resultó el amigo secreto y finalmente sigue en la prisión preventiva. Se filtró el amigo secreto. No, sí, todo era así. Y sabes que no, claro, comieron este pollo arvejado. Recuerdo que se hizo la pregunta que quisieron ingresar una torta y no se puede ingresar tortas. No, si la lista de lo que puede ingresar es súper restringida. Pero al lado de la cárcel meten hasta un router de wifi. No, eso claro, pero eso son eso es corrupción o pelota o corrupción, directamente. Pero les podrían tirar una pelota de golf. Es que claro, es muy difícil en todo caso porque Capitán Llaver, claro, es cubierto. Capitán Llaver es mucho más, claro, es más segura como cárcel en ese sentido. Pero ha estado todo el debate, del computador de Monsalve. ¿Y cómo va el delito del soborno? Porque el soborno es muy grave y este soborno sería a finalmente funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. A funcionarios del Servicio de Impuestos Internos se investiga, de la Tesorería General de la República y de la Comisión del Mercado Financiero. Son las tres aristas que se están investigando y hoy día hay personas imputadas y con cautelares tanto del Servicio de Impuestos Internos como de la Tesorería General de la República. Ese es el soborno. Luego tenemos los delitos tributarios y el lavado de activos, que es un delito, digamos, secundario en el sentido de que si se obtuvo dineros por estas prácticas, tanto los delitos tributarios, los fraudes tributarios y el soborno, luego él trató de lavar estos activos a través de facturación de su estudio de abogado, etcétera, etcétera. Y eso complica muchísimo su situación procesal. Se revisa la cautelar en diciembre y le va nuevamente mal. Van a la Corte de Apelaciones y nuevamente le va mal. Y aquí pasa algo que yo creo que es un jaque importante para la defensa de Luis Hermosilla. Luis Hermosilla es reformalizado o formalizado, digamos, por otra arista. Es que eso es importante. Y aquí es donde Juan Pablo Hermosilla hizo todo lo posible para decir acá no debió ser formalizado, sino que debió ser sobreseído. Las palabras raras que ocupamos los abogados, ¿no? ¿Qué significa esto? Que Juan Pablo Hermosilla decía, acá no hay delito, porque Luis Hermosilla no puede ser procesado por tráfico de influencias, porque él no es funcionario público. O sea, mientras se hizo la movida de Parque Capital, él ya no era abogado de la moneda o del gobierno. Es más allá de eso. Dicen que una persona que presta un servicio o honorarios al Estado no sería funcionario público. Esa es la tesis de Hermosilla. Claro. Pero
que eso podría ser cierto, el derecho administrativo, me voy a ir a otra rama, entiende hace mucho tiempo de que las personas que estamos contratados por honorario por algún servicio del Estado, tenemos que cumplir con el deber de probidad y actuar lealmente, y esa interpretación la toma el Ministerio Público, el juez la coge y se le formaliza por tráfico de influencia. Y por eso queda tan complicada esta situación, porque uno podría decir, y aquí Rafa, cuando hablemos con él, me podría ayudar, ¿qué nuevos hechos han ocurrido desde agosto hasta el día de hoy? Como para que haya nuevos antecedentes, claro. ¿Qué hizo bien Luis Hermosilla? ¿Qué nuevos antecedentes hay para que cambie la cautelar? Y el único antecedente que hay, estimado Eduardo, es que ha sido formalizado por Parque Capital. O sea, el único nuevo antecedente es peor. Desfavorable. Pero veíamos la otra vez, queridos amiguitos, recordarán en algunos de los episodios pasados que cuando veíamos el caso de Katy Barriga, también en un momento a ella la sacaron de prisión, la mandaron a su casa y decíamos nosotros, pero no hay ni un nuevo antecedente. Tal es así que después tuvo que volver. Exactamente. Entonces uno no logra entender eso, porque un juez considera nuevo antecedente algo que no son nuevo antecedente, al punto que después viene otra instancia y le dice no es. Es que vamos a ver, porque por ejemplo hoy día Juan Pablo Hermosilla podría decir que su hermano Luis está en una condición de salud desmejorada, por ejemplo. Y que por su avanzada porque como pero que ya se entiende tercera edad, él debe efectivamente estar en otro tipo de cautelar. Lo que a mí me preocupa, eso sí, para ir quizás cerrando y escuchar sus preguntas, sus comentarios, es que al final se demora tanto el proceso, vamos a demorarnos tanto en tener un juicio oral, que ahora lo único que está haciendo Luis Hermosilla en Capitán Llaver es ganar tiempo que luego se descontaría de su eventual condena. Y eso me parece muy grave, porque por un lado, o hemos tenido un inocente durante más de 7 meses en prisión preventiva, o por otro lado, tenemos a alguien que en la comodidad, entre comillas, de Capitán Llaver, está abonando días para su posible condena. Y ambos me parecen graves. Y el tema que él influyó para el nombramiento, y el tema de Ángela Vivanco, ¿no? Sí. Que finalmente terminó con la remoción de una jueza de la Corte Suprema, donde habría también, oye, ¿por qué no estás tú en la sala tanto, para este caso tanto? Eso no ha sido parte de el fondo de los eventuales delitos que se le podrían imputar a Eso Luis no ha Hermosillo. sido formalizado, pero efectivamente, Monse, esos son nuevos hechos que pueden complicar por el delito de tráfico de influencia y en algún caso por el delito de soborno cohecho, porque recordemos que hay ciertas conversaciones que dan a entender que para un nombramiento se daban ciertos favores y eso podría constituir ese tipo de penas. Es algo que también se está investigando, pero hoy día no ha sido formalizado. O sea, a mi juicio, la situación de Luis Hermosilla podría solo empeorar, pero me preocupa la lentitud del Ministerio Público para acusar en este tipo de casos y finalmente condenar. Porque hoy día está imputado, pero no acusado. No, claro. Muy buena. Bueno, No ¿no traje trajiste el día sticker? sticker, pero ¿qué traje? ¿Qué tengo? ¿Gotitas para los ojos? ¿No? Para ti, el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, en este caso, o en todos los casos, la verdad que el proceso, lo voy a explicar muy simple, tiene distintas etapas. La primera, una investigación desformalizada. Luego, la formalización, que es la comunicación que hace un fiscal a través de un juez que usted está siendo investigado por uno más delitos. Y se da un plazo de investigación formalizado. Y luego de eso, el Ministerio Público está obligado a acusar o desistirse de la acusación. Una vez que acusa, recién se va a un juicio oral. Nosotros estamos en esa etapa aún intermedia entre la formalización y la acusación. Ya, es decir, ¿podría sumarse otra investigación más? U otras, porque Ya. tenemos el caso de Ángela Vivanco, tenemos el caso de la jueza Zapag, no, si mal no recuerdo, Zapag, de la Corte de Apelaciones, que también es bastante grave, y tenemos nombramientos también de notarios conservadores que han andado ahí Andan en dando esa vueltas. conversación, andando dando vueltas. Amigos, son las 9.